Hola, hola, soy Aldaramam y este es mi episodio número 25 de los cuentos originales de las Mil y Una Noches. La cortina musical se llama Oriental Secret, la encuentras en Sound Music, que es una aplicación, o también en su página web, y el tema fue compuesto por Mike Franklin. Estamos escuchando la historia del tercer calender y estamos llegando a la noche 102 en que Sherazade está contando su historia para lograr sobrevivir un día más. Pero antes de seguir con la historia, te hago un breve resumen del tercer calender. El tercer calender heredó el reino, salió a navegar, a conocer las islas que conformaban su reino. Le gustó tanto navegar que decidió explorar otros mundos, hasta que tuvo un accidente de una isla que era como un imán, en la que quedó atrapado, pero perdió a toda su tripulación. Logró salir de esa isla gracias a un sueño, pero con una condición, que no tenía que alabar a Dios. Él fue rescatado, pero se le olvidó la condición y alabó a Dios, y de nuevo se encontró perdido en el océano hasta que llegó a una isla. En esa isla observó que un joven era encerrado en un subterráneo. Al ir él a averiguar de qué se trataba, se enteró de que había una profecía que decía que él, el calender, iba a matar al joven cuando cumpliera 15 años. El calender se ríe porque se enamora del joven. Pero ocurre que cuando se cumple el día en que se iba a morir el muchacho, hay un accidente y el calender, por ese accidente, lo mata. De ahí el calender huye, se esconde y logra llegar a una isla donde se encuentra a unos jóvenes que les falta el ojo derecho. Él quiere saber por qué les falta el ojo derecho. No le quieren contar la historia. Él insiste hasta que le dicen que para saber qué sucedió es mejor que lo vea. No se lo cuentan, sino que lo encierran en la piel de un cordero. Ese cordero es secuestrado por un ave rock que lo lleva a un lugar donde hay un palacio donde viven 40 muchachas. Y ahí él se queda por un año viviendo con estas muchachas. Después del año, las chicas le dicen que ellas deben irse por 40 días y que él va a quedar solo. Y le piden que si bien puede recorrer todo el palacio y darse el tiempo para conocerlo, hay una puerta la cual no puede abrir. Y en eso está él, recorriendo el palacio solito, pero con la curiosidad, ¿qué es lo que se esconde detrás de la puerta de bronce? Si él abre esa puerta, perderá a las muchachas para siempre y no las volverá a ver. Si él no la abre, las muchachas volverán, se volverán a juntar y ve tú a saber lo que irá a pasar, qué es lo que ya está pasando. Una noche distinta con cada chica. Sherazade, que terminó de contar su historia, el día 101, al llegar la noche 102, la diligente Dinasarda despertó mucho antes del amanecer y llamó a la sultana diciéndole: hermana mía, si no duermes, acuérdate de que es hora de referir a nuestro Señor la continuación de la historia que tienes empezada. Entonces Sherazade, vuelta a charear, le dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que el calender prosiguió su historia en estos términos. Señora mía, recuerden que el calender le está contando la historia a Zobeida para que no le corte la cabeza. Señora mía, las palabras de aquellas hermosas princesas me causaron entrañable pesar. No dejé de manifestarles que su ausencia me dolería en gran manera, y les agradecí los buenos consejos que me daban. Les aseguré que los seguiría y haría gestiones aún más arduas tras la dicha de pasar el resto de mis días con unas damas de mérito tan imponderable.
Nuestras despedidas fueron sumamente cariñosas. Las abracé a todas, una tras otra, y se marcharon, y quedé solo en el palacio. Los deleites de su compañía, la buena mesa, conciertos y recreos que me habían tenido tan embelesados durante el año que ni tiempo ni deseo había tenido de ver las maravillas que podía atesorar aquel alcázar encantado. No había parado la atención en 1000 objetos extraños que tenía diariamente a la vista. Tan prendado estaba de la belleza de las damas y embelesado en el placer de verlas afanadas en agradarme, sentí entrañablemente su marcha, y aunque su ausencia solo debía ser por 40 días, me pareció que iba a pasar un siglo sin ellas. Me prometía no olvidar el importante encargo que me habían dado, de no abrir la puerta de bronce. Pero como, por lo demás, me era lícito satisfacer mi curiosidad, tomé la primera de las llaves de las demás puertas que estaban colocadas por su orden. Abrí la primera puerta y me entré en un vergel que no creo que tenga su igual en todo el universo, y aún pienso que no puede aventajarlo el que nuestra religión nos promete después de la muerte. La simetría, aseo, admirable disposición de los árboles, abundancia y diversidad de las frutas, de 1000 especies desconocidas, su frescura y belleza, todo me tenía embelesado. No debo pasar en silencio, señora, que aquel delicioso jardín se regaba por un método muy extraño, por medio de canalillos excavados con arte y proporción, que internaban el agua con abundancia por las raíces de los árboles que la necesitaban para que brotaran sus primeras hojas y flores, que otros llevaban menos a aquellos cuyas frutas asomaban apenas, y otros aún menor cantidad a aquellos que estaban creciendo, y finalmente los había que no daban sino agua precisa a aquellos cuya fruta había adquirido su tamaño regular y estaba ya para sazonar. Pero este tamaño era mayor que el de las frutas de nuestros jardines. Los demás canalillos que iban a parar a los árboles cuya fruta estaba ya en sazón solo tenían la humedad necesaria para conservarla en el mismo estado sin pudrirla. No podía cansarme de admirar un sitio tan hermoso, añadió el calender, y no hubiera salido de él al no haber concebido desde entonces la curiosidad por las demás particularidades que no había visto. Salí empapado con aquellos portentos, cerré la puerta y abrí la siguiente. En vez de un vergel, hallé un jardín no menos asombroso en su clase. Encerraba un cuadro espacioso, regado no con la misma profusión que el anterior, sino con mayor economía, para no agolpar mayor cantidad de agua de la que cada flor necesitaba. Allí se hallaba en flor a un tiempo rosas, jazmines, violetas, narcisos, jacintos, anémonas, tulipanes, ranúnculos, claveles, lirios y un sinnúmero de otras flores que corresponden a diferentes estaciones y embalsamaban el ambiente que se respiraba en aquel jardín. Abrí la tercera puerta y hallé una pajarera enlosada con mármol de varios colores y de exquisita labor. La jaula era de sándalo y de aloe. Contenía un sinnúmero de ruiseñores, jilgueros, canarios, alondras y otros pájaros aún más armoniosos de los que nunca había oído hablar. Los comederos donde tenían el grano y los bebederos para el agua eran de jaspe o de preciosísima ágata. Había en toda pajarera, además, un aseo extremado, y al ver su capacidad, juzgué que se necesitaban al menos 100 personas para conservarla con aquella limpieza. Sin embargo, no se veía a nadie, lo mismo que en los jardines que había visitado y en los que no había notado una mala hierba, ni la menor superfluidad que ofendiera la vista. El sol se había puesto ya, y me retiré embelesado con el gorjeo de aquel sinnúmero de pájaros que buscaban el lugar más cómodo para gozar del descanso de la noche. Volví a mi aposento, determinado a abrir en los días sucesivos las demás puertas menos la 100ª.
Al día siguiente me levanté temprano y no dejé de abrir la cuarta puerta. Y si lo que vi la tarde anterior había podido causarme asombro, lo que entonces vi me enajenó totalmente. Entré en un gran patio rodeado de un edificio de maravillosa arquitectura, cuya descripción omitiré por no ser prolijo. Tenía aquel edificio 40 puertas abiertas, cada una de las cuales daba entrada a un tesoro, y de estos tesoros había muchos que valían más que los reinos más poderosos. El primero contenía montones de perlas, y lo que parecía increíble, las más preciosas, que eran del grueso de un huevo de paloma, aventajaban en número a las medianas. Y en el segundo tesoro había diamantes, carbunclos y rubíes, y en el tercero esmeraldas, en el cuarto oro en barras, en el quinto oro acuñado, en el sexto plata en barras, y en los dos intermedios plata labrada. Los demás contenían amatista, crisólitos, topacios, ópalos, turquesas, rubíes y todas las piedras finas que conocemos, sin hablar de ágata, jaspe, coral, del que había un aposento lleno, no solo de ramas, sino de árboles enteros. Atónito e inmóvil, exclamé después de mirar todas aquellas riquezas: no, aun cuando todos los tesoros de todos los reyes del universo estuvieran reunidos en un mismo lugar, nunca podrían compararse con estos. Cuán grande es mi dicha de poseer todos estos bienes con tan amables princesas. Y di gracias a Alá, el Altísimo, por sus bondades. No me detendré, señora, en detallar las demás preciosidades que vi los días siguientes. Solo diré que necesité 39 días para abrir las 99 puertas y admirar todo lo que se ofreció a mi vista. No me quedaba más que la 100ª, la puerta de bronce que me habían prohibido abrir. Y pensé en las 40 jóvenes y me sentí sumido en la mayor felicidad en ellas, en la dulzura de sus ademanes, en la frescura de sus carnes, en la dureza de sus muslos, en la redondez y volumen de sus nalgas y en sus gritos cuando me decían: ¡ay, ojos míos! ¡ay, alma mía! Y me exclamé por Alá: nuestras futuras noches serán blancas y benditas. Había llegado a los 40 días desde la ida de las hermosas princesas, y si hubiera podido tener sobre mí el dominio que correspondía, sería hoy un hombre a todas luces felicísimo, en vez de ser el más desventurado de todos. Debían llegar al día siguiente, y el embeleso de volver a verlas debía servir para contrarrestar mi curiosidad, pero por una flaqueza de la que me arrepentiré siempre, cedí a la tentación del maligno que me trajo azorado hasta que me engolfé en mis quebrantos. Abrí la puerta fatal que había prometido no tocar, y apenas hube dado un paso para entrar, cuando una fragancia agradable me contraría a mi temperamento y me hizo caer desmayado. Sin embargo, volví en mí, y en vez de valorar aquel aviso, cerrar la puerta y abandonar para siempre el anhelo de satisfacer mi curiosidad, entré después de haber aguardado un rato que el ambiente hubiese mitigado aquel olor, que al fin llegó a no incomodarme. Me hallé en un lugar espacioso, bien enlosado, y cuyo pavimento estaba rociado con azafrán. Varios candelabros de oro macizo con bujías encendidas que despedían un olor a aloe y ámbar gris alumbraban aquel sitio, y a esta iluminación se añadía la de varias lámparas de oro y plata llenas de un aceite que despedía un aroma compuesto de diferentes olores. Entre varios objetos que llamaron mi atención, descubrí un caballo negro, el más lindo y garboso que se puede imaginar. Me acerqué a él para verlo de cerca y hallé que tenía una silla y brida de oro macizo de una labor exquisita, que su pesebre estaba lleno por un lado de cebada mondada y sésamo y por el otro de agua de rosa. Lo así por la brida y lo saqué fuera para verlo a la luz del día. Lo monté y quise hacerlo andar, pero como no se movía,